La criminología, como les digo, tiene la intención de encontrar las razones de por qué la gente comete delitos, por qué la gente hace daños. Entonces, el primer criminólogo, y solo les voy a hablar de uno, no, nada más, era un italiano, Lombroso, y la teoría de él era que la conformación del cerebro era lo que llevaba a las personas a cometer delitos. Entonces decía, tiene cierta malformación, tiene un hueco acá en el cerebro, eso hace que sea una persona social, antisocial, y eso es lo que hace que sea un asesino. Y entonces, para prevenir los delitos, para que la gente no mate más, lo que tenemos que hacer es revisar los cráneos de las personas, los encerramos antes de que cometan los delitos, y entonces ya no vamos a tener más delitos en una sociedad. Eso es un discurso bastante fascista, porque quienes se creía que cometían esto eran quienes tenían unos rasgos diferentes a los rasgos arios. Pero la criminología evolucionó muchísimo y se ha desarrollado y tiene diferentes perspectivas. Una de las perspectivas que se desarrolló es la criminología crítica. ¿Qué quiere decir la criminología crítica? Que no es el individuo en sí quien es el origen de la maldad, ¿no? Que están en estos programas famosos de National Geographic, etcétera, que hablan del gen de la maldad. Es un gen el que hace a una persona delinquir. Lo que dice la criminología crítica es que es un sistema. La criminología crítica surge también a partir de una crítica al capitalismo, de una crítica al desarrollo excesivo, una crítica a convertir todo, desde el ambiente hasta las mujeres, en objetos para comerciar. Entonces la criminología ya no dice, es que esta persona tiene esta característica y por eso es que mata a otras personas. Lo que la criminología crítica dice es que es un sistema perverso que lleva a las personas a generar daños de una u de otra forma. Y en ese desarrollo de la criminología crítica, lo que querían era hacer una prevención grande de los daños que nos afectan día a día. Y esto tuvo lugar en Estados Unidos y esto tuvo lugar en Europa. Entonces personas como Paul Stratesky o Mike Lynch se dieron cuenta que los movimientos ambientales que tanto tiempo se habían desarrollado tenían la misma pretensión, la pretensión de prevenir las circunstancias que afectan nuestras vidas, las circunstancias que previenen nuestro bienestar, las circunstancias que limitan nuestras posibilidades. Entonces la criminología volteó la mirada allá y empezamos a hablar en ese momento de una criminología verde. Entonces, esto lo voy a decir muy rápidamente, pero nos va a servir mucho. La criminología verde tiene fuentes como la teoría del etiquetamiento. ¿Qué quiere decir una teoría del etiquetamiento? Quiere decir que el lenguaje que nosotros usamos moldea la realidad. El lenguaje que nosotros usamos hace que nos comportemos de una o de otra forma. Por ejemplo, y creo que esto es muy importante, si nosotros hablamos de medio ambiente y no de ambiente, quiere decir que el ambiente es un medio para algo más, ¿verdad? El ambiente no es un fin en sí mismo, sino es un medio para la satisfacción de otras cosas. Entonces, usar una u otra palabra, de hecho, ayer estaba haciendo una visita y también me decían, mire, yo no hablo de maleza, de esta maleza que tengo que arrancar, yo hablo de bieneza, porque todo tiene algo que aportar. Entonces, es el lenguaje que nos da a entender cómo son las cosas. Inmediatamente si nosotros hablamos, y yo soy abogado, perdón los demás abogados, pero la imagen social que nosotros tenemos de los abogados o los chistes que hacemos de los abogados es que los abogados son deshonestos, los abogados son no sé qué. Entonces, si se dan cuenta, el lenguaje de una vez nos da unas imágenes y nos da a entender la realidad de una forma o de otra, y esto ya lo vamos a usar. El marxismo también. El marxismo nos habla de unas causas estructurales, es decir, es un sistema muy grande. No son individuos, no es el individuo malo, no es este tipo que si lo encerramos el país va a estar bien y se acabó todo lo malo. Es un sistema que repite y repite y repite daños y genera daños. El feminismo ha hecho un aporte invaluable y grandísimo a entender los temas ambientales. El feminismo mostró cómo en nuestras sociedades, en el centro de la sociedad está el hombre. Y el hombre
cree que tiene derecho, el hombre, y esto es interesante de nuevo el lenguaje, cuando yo digo hombre no digo ser humano, digo hombre en su concepción de macho, de lo masculino. El hombre cree que tiene derecho a usar todo lo que está alrededor, cree que tiene derecho a usar a las mujeres como quieran, él cree que tiene derecho a usar a los animales, cree que tiene derecho a usar el ambiente, y esto también nos ha aportado mucho, porque nos permite entender que desde que se genere una lógica en la cual se permite que un ser sea convertido en un objeto para nuestra satisfacción, es una espiral en la cual todos los demás seres van a ser convertidos en objeto para la satisfacción del más poderoso. Entonces les pongo un ejemplo. Si nosotros creemos que podemos usar los perros para nuestra satisfacción, que son nuestros objetos, esa misma creencia después va a ampliar el círculo y vamos a creer que las mujeres también son objetos para nuestra satisfacción, y se va a seguir ampliando el círculo, y los hombres, de nuevo en esta misma acepción, los hombres no con tanto poder, digámosle de alguna forma, también van a hacerlo. Entonces, y esto lo voy a hablar un poquito más adelante, pero muchas personas no les importa los experimentos en los animales, dicen esos son animales, eso nunca me va a pasar a mí. Pero si ustedes se dan cuenta en la historia, también se ha experimentado con seres humanos de todas estas mismas enfermedades que se han experimentado sobre los animales. Entonces, si se dan cuenta, esto es una espiral que va usando a todos, y ese es el aporte grandísimo que ha hecho el feminismo. Y la violencia estructural, que está muy ligada con el marxismo, también nos habla de la limitación de las posibilidades que tenemos. Y también les voy a dar un ejemplo más adelante, pero si nosotros, y me voy a apoyar en la FAO, en los estudios de la ONU, Estados Unidos, algún sector en Estados Unidos dice, es que hay una escasez de alimentos. Los estudios de la FAO muestran que no hay una escasez de alimentos. Lo que hay es una mala distribución de alimentos, lo que hay es un derroche de alimentos, que muchas personas no tienen acceso en África, pero también en nuestro país, a los alimentos, no porque haya escasez, sino porque hay una violencia estructural donde la estructura distribuye inequitativamente las posibilidades en una sociedad. Todo esto es lo que nos permite evidenciar que no podemos diferenciar los temas de interés para el ser humano, para el ambiente y para las otras especies. Todo está conectado, y esto lo saben ustedes más que yo. Ustedes me han enseñado en estos días también que todo está conectado, que todo tiene una función, que si nosotros estamos tratando de cultivar tenemos que tener en cuenta todo el cultivo, no una planta, no otra, sino todo el cultivo. Lo mismo pasa en general, lo mismo pasa en la sociedad. Los animales no humanos, los humanos y el ecosistema en sí están todos unidos. Esta es la definición de lo que yo hago, no la voy a leer, se la voy a decir, y la definición es lo que me interesa, o lo que yo hago es tratar de entender los daños o las transgresiones hacia los seres humanos, hacia los animales, y no lo estoy diciendo en orden de importancia, y hacia el ecosistema, que se derivan de la interacción entre el ser humano con su ambiente natural. Y no solo nos quedamos en eso, sino que nos quedamos en queremos buscar soluciones. Y esto es algo que yo he vivido, como les dije, yo estoy viviendo en Noruega, estoy haciendo el doctorado en la Universidad de Oslo. Noruega es un contexto totalmente diferente, y en las universidades tienen otras posibilidades. Las personas tienen computadores y oficinas gigantes y cualquier recurso para hacer su investigación. Hay personas que investigan allá y que realmente no quieren intervenir en la vida, en lo que ocurre en el mundo. Yo pienso que cuando uno tiene ciertas posibilidades es una responsabilidad ética tratar de no solo entender, no solo tener este deseo de obtener conocimiento, sino tratar de buscar soluciones de alguna forma. Esa es mi perspectiva. Entonces, hay algo que es muy interesante, y perdón que hable tanto de la criminología, pero la criminología es lo que hago. La criminología, ¿qué le interesa? La criminología le interesan los delitos,
es decir, aquello que está ya en el Código Penal. Entonces tenemos el homicidio, tenemos el hurto, tenemos la estafa, tenemos etcétera. Pero es que ese Código Penal también tiene una construcción. Un Código Penal es una construcción. Es decir, nosotros, ¿qué pensamos al pensar en el Código Penal? Que es lo más grave y lo más terrible que pasa en una sociedad. Que quienes cometen un acto que está en el Código Penal son las personas que, mejor dicho, están totalmente por fuera de los valores de la sociedad. Pero si nos damos cuenta, es que el Código Penal también ha sido algo construido por el Congreso. El Código Penal es lo que el Congreso piensa que es lo más importante y que es lo más grave. Pero, ¿qué pasa? Que el Código Penal incluye lo que quiere incluir y excluye lo que quiere excluir. Entonces, ¿por qué algunas actividades, como han existido en el Código Penal, tan absurdas como la quema de una bandera, es un delito? ¿Por qué eso es un delito? ¿Y por qué otras cosas que han afectado tanto a las comunidades y que han afectado tanto a la sociedad, como por ejemplo la contaminación de un río, eso no es un delito? Es decir, ¿realmente qué daña más? Lo que yo estoy diciendo es que esto es una construcción y que esto es una decisión política, y las decisiones políticas cambian, y allí es como se construyen las decisiones políticas. Entonces, a la criminología, o a mi criminología, le dejó de interesar lo que me dice el Código Penal. Yo ya no pienso más que lo que está en el Código Penal es lo más grave. Yo pienso que lo que está en el Código Penal es lo que algunas personas lograron meter en el Código Penal, y lo que no está en el Código Penal fue lo que a esas personas no les interesó meter en el Código Penal, porque no les favorecía, o porque no tenían ningún interés.